Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Medicina en su Hogar. Como ustedes saben, habíamos tenido al doctor Fico, como quiere que lo llamemos, y no nos alcanzó el tiempo, no pudimos terminar el programa que habíamos planeado. Y en el programa de ayer quedaron una cantidad de preguntas tremendas también. Estuvimos hablando nosotros después del programa sobre eso y entonces como él siempre está todos los lunes, pues le dije, tú puedes hacer un sacrificio. Yo le había dicho que íbamos a tratar de tenerlo el jueves, no pudo ser el jueves. Bueno. Y él, la verdad, hay que darle las gracias porque uno lo llama y le dice, siempre está dispuesto. Así que vamos a hablar hoy con el doctor Fico de un tema súper interesante. Pero antes de hablar con el doctor, buenos días. Ya el director tiene la mano rápida. ¡Bum! Buenos días, doctor Fico, y buenos días a mis compañeros y buenos días a todos los televidentes. Hoy es un día aquí para el condado Miami-Dade. Para los que viven por ahí, por el área del Doral y eso, van a sufrir con el tráfico porque el presidente está aquí en el pueblo y él está quedándose iba a venir a hablar aquí con la comunidad nicaragüense, venezolana y cubana para las medidas que va a tomar con estos países. Pero cuando viene una figura tan grande, así de esa magnitud, el tráfico se pone que es insoportable. Pero bueno, es deber nuestro decirlo. Sí, hay algunos problemitas con el sistema escolar y los muchachos, porque ahora al parecer no tienen todos los maestros que necesitan, tanto en Dade como en Broward, para poder dar el servicio adecuado. Así que ese es otro problemita que ya estamos ya a 5 días de octubre y yo creo que hay que buscar la manera de prepararse un poco sobre este particular. También ya los doctores están hablando de que, doctor, mire, sí, ahí sí pude coger el nombre de la doctora. ¿Se recuerda que usted me dice quién es los científicos? Yo cogí y busqué, es la doctora Eileen Marty. Ella es la socióloga encargada de esto en FIU y es la que está envuelta en esta situación que ha tenido que ver también. Pero ella es la única que hace ese ejercicio. Bueno, yo me imagino que... La única que recomienda. La única que uno ve. Oh. Vamos a ponerlo de esta manera. Sí, pues, pero a lo mejor no puedo entender que una sola persona esté... Bueno, y ella lo que dijo es que hay que tener cuidado porque como ahora comienza, como dije yo, 5 o 6 días, la influenza, que muchos de los síntomas que da la influenza pueden confundirse con los del coronavirus, para que la gente no vaya a coger pánico. Yo creo que eso es una buena información, porque la gente se ve así y va a pensar que tiene coronavirus y no lo tiene. No, pero imagínate, en esas circunstancias yo creo que van a tener que ir y hacerse los 2 tests, ¿no? Bueno, imagínese usted empezar a hacer... Bueno, el gobernador Cuomo, porque ya al parecer la vacuna casi está ready para finales de octubre o noviembre. Él dice que, yo no sé si él tiene la capacidad para poderlo hacer, pero bueno, él ha dicho de que antes de que se le ponga a sus ciudadanos, los que viven en la ciudad de Nueva York, no en la ciudad, sino en el estado, él tiene que revisar eso primero con sus científicos, así que va a poder hacer no sé lo que va a hacer, ¿no? A leer las estadísticas o algo de eso para revisar los estudios. Sí, el estudio, by the way, para ya dejar, en el estudio de ese que va posible, no, pero es posible, que salga a finales de octubre, noviembre, o quizás a lo mejor en enero del año 21. Es un estudio que va a terminar como 60,000, creo que lo dije ayer, y va a ser gratis para todos, que no va a costar un solo centavo. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Yes. Va a ser gratis y ya, believe it or not, ya están hechos millones, ya hechos, que decir que tiene, bueno, usted conoce de eso más que yo, doctor, pero lo que quiero decir es lo que dice la noticia. No es que yo conozca eso. No, lo que dice la noticia. Ya. Era verde y se lo comió un chivo. Hace tiempo. Bueno, es lo que dice la noticia sobre eso. Y la otra es que están aumentando ya en los Estados Unidos las protestas por un incidente. Siguen aumentando las protestas y las protestas no que sean pasivas, sino son protestas
ya más serias. Y al parecer han cambiado un poco el comportamiento de muchos lugares que antes daban un poquito mano abierta. Ahora pues todas esas personas la están llevándose las presas y algunos pues a lo mejor reciben un castigo diferente, pero yo creo que hay que buscar protestar, pero con tranquilidad. Sí, sí. Con tranquilidad. Nosotros siempre lo hemos dicho aquí. O sea, yo no tengo nada en contra del que proteste. Cada cual tiene su manera de pensar. Exacto. Lo que las protestas deben ser siempre pacíficas. Exacto. Violencia no debe ser permitida para nada. Exacto. Y definitivamente... O sea, no es que no protesten. Cada cual tiene derecho a expresar su opinión, pero no violento, porque eso no ayuda a nadie. Bueno. Antes de ya entrar en materia, como digo yo, que hay bastante, este programa hoy va a ser, siéntese, relájese, coja un papel y un lápiz y anote, porque van también a nombrarse muchos medicamentos que quizás tal vez usted no lo ha escuchado, pero que pueden ser soluciones para muchas cosas. Y voy a compartir también la conversación que tuve con esta persona, el dentista que yo siempre hablo, el coronavirus y cómo lo está pasando. Y anoche estuve tardísimo hablando sobre ese particular y quería ver cómo se sentía para poderlo compartir con todos y puedan tener una idea mucho más clara. Pero antes, como yo dije, ayer fue usted, que le agradezco muchísimo, que celebramos, ustedes me cantaron aquí Happy Birthday, que ya cuando tú llegas a la edad mía ya no hay más cumpleaños. Pero bueno, yo lo agradezco muchísimo, pero estuvimos por el restaurante Malanga. Estuvimos por allá por el restaurante Malanga y allá pues tuvieron la cortesía, como pueden ver. No enseñen el alcohol, por favor, porque eso no era alcohol. Pero bueno, así ven el restaurante Malanga, que ahora viene en una nueva, bueno, siempre ha tenido esa faceta, pero ahora va a darle con esa faceta, sin lugar a duda. Pueden llevar el restaurante a su casa, así que ya se enterarán de esa cosa. Óigame, tremenda alegría me dio ver ese video. Lo que hoy, y vamos a estar con el doctor Fico, sí. Lo que usted empezó con un plato grandísimo de diferentes noticias. Número uno, si me deja claro, un minuto. ¿Cómo que si le dejo si usted es parte de Lo de los maestros que no hay suficientes, no lo entiendo, porque sé personalmente de que hay una cantidad de maestros disponibles que quizás hasta a veces no pueden ni encontrar trabajo porque se supone que hay demasiados maestros. Eso no lo entiendo. Sí, pero es para octubre. Luis, no se entiende que ahora haya un reporte que diga que no hay suficientes maestros. Por favor, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ¿cómo va a ser eso? Es lo que dice. Y si no quieren sus trabajos, que resignen sus trabajos y que dejen otras personas que entren en las posiciones. Y a eso, que se retiren, y ya más nada. Bueno, pues esa es una de las causas. Esa es mi opinión. Bueno, una de las causas. Van a haber suficientes maestros entonces, que se retiren por completo. Lo de el señor Cuomo, muy interesante, que él dice el que necesita revisar las decisiones de la FDA. Está muy interesante eso. Y a ver cómo los ciudadanos de Nueva York toman eso. Cuando una persona, vamos a decir en este momento, Big Brother, Big Government, se están metiendo en las decisiones personales de uno. Pero bueno, eso está ahí también. Nada, me parecía muy interesante eso. Hay otra para comentario, para ya terminar, porque yo me recuerdo que yo le hablé eso al doctor Llamo una vez y me dijo, no, eso no se puede hacer. Era de que la vacuna, todo el mundo tenía que vacunarse, pues yo no creo que se pueda obligar a nadie a que se vacune. Nadie se puede obligar a vacunar. No, pero lo que yo escuché algo que era bastante cerca de eso. No, y perdón, dos cosas. Hemos hablado y comentado varias veces sobre lo que es la vacuna gratis. Y el doctor y yo hemos dicho, nada en la vida es gratis, y él tiene un dicho muy bueno de un chivo, no sé qué cosa es. Pero... no, que gratis era verde y se lo comió un chivo. Exacto, buenísimo, me encantan todos esos dichos. Pero sí sabemos también que el gobierno federal está subsidizing, está pagando. Correcto. Nosotros todos, indirectamente o directamente, y parte de la razón, y yo no la entiendo completamente, de cómo
las regulaciones, y lo hemos debatido en este programa, de cómo las regulaciones, algunas se remueven para que más rápido se pueda mover el proceso. De nuevo, con enfoque que no sean procesos científicos, ¿no? Pero me parece que algunas de estas medidas son, si las entendí bien, regulaciones o cauciones que las compañías grandes, cuando se mueven hacia adelante para desarrollar un producto, tienen, mucha inversión que hacer, y a veces aguantan y etcétera y esperan, pero en este momento, como el gobierno está cooperando con ese dinero, eso también acelera el proceso de mover hacia adelante. So, quizás no es solamente remover regulaciones de proceso, sino financiero, permitiéndole más fácil a estas compañías mover hacia adelante sin el miedo de perder el dinero. Y perdón, lo último, sobre lo de las protestas. Protesta es una cosa, muy de acuerdo, yo nací en este país, y aunque uno no haya nacido en este país, uno tiene derecho a protestar. Pero protestar y violencia son dos cosas diferentes. Desafortunadamente, muchísimas veces, cuando uno o habla con una persona en la calle o vemos reportajes de personas que están entrando en violencia, a veces ni entienden por completo las realidades de los hechos, ¿no? Porque le han sido o han entendido o le han dicho cosas que no son realidad o verdad. En este caso en particular, con la tragedia también, como hablamos que George Floyd es una tragedia, Breonna Taylor es una tragedia, es muy triste, pero una situación mala o triste, o como la queremos a tragedy, una tragedia, no es necesariamente la solución siempre que alguien hizo algo criminal. Por eso vivimos en este país, que hay que esperar a que se investigue, a que todo salga a la luz. Y somos un país de leyes y procesos, no de que el grupo mande. Porque muchísimas veces, desafortunadamente, el grupo no tiene toda la información. Sea a veces intencionalmente que no quieren la información, o sea que desafortunadamente le han dado la información incorrecta. So, por favor, piensen ese tipo de cosas, piensen así con calma, y si hay algo mal hecho, aquí estamos dispuestos a decirlo, siempre. Y eso de lo que digo de los costos que cuesta para hacer estudios, para encontrar una vacuna. Ahora, yo escuché hoy, cuando venía para acá, y vi también en las noticias, de que han abierto un lugar nuevo, creo que es en el área de Wynwood, no ponga mucha seguridad a eso, me parece que escuché, que el área de Wynwood para hacer el test de esta prueba, y a la misma vez lo están invitando para aquellos que quieran participar voluntariamente en las investigaciones que se están haciendo de un medicamento, de la vacuna. Es decir, que están quizás a la misma vez hablándole a esas personas, si tienen el deseo y el interés, ¿no?, de participar, y eso, por supuesto, bajan los costos también, porque cuando tienen que pagarle a las personas para que participen en todas estas investigaciones, eso encarece sin lugar a dudas el producto al final, ¿no? Claro. No tengo duda. Pero bueno, ya dicho de todo eso, creo que hemos hecho un recorrido. ¿Usted quiere aportar algo a lo que...? No, yo dije, de verdad, es una pena, porque yo entiendo, como dice el doctor Fernández, esto fue un incidente, obviamente que espero que nadie quería que eso pasara, ¿verdad? Lo de esta muchacha. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que alguien piense, porque que fue profesor, que fue a propósito, o no que fue a propósito. Mi duda siempre aquí es, y no por ese caso en particular, sino cuando empiezas a sumar casos, es que a veces no se trate a la persona acusada con la misma magnitud cuando tratas a una persona u a otra. Pero independientemente de eso, tú puedes pensar, tú puedes tener tu manera de pensar, pero la violencia no va a resolver eso. Al contrario, porque si yo veo a alguien protestando y siendo violento, entonces lo que es como uno dice en las relaciones interpersonales, tú y yo podemos tener un desarrollo, pero en el momento que me empiezas a gritar, me empiezas a faltar el respeto, hasta ahí te quiero escuchar. Claro. Entonces,
ya no tienes la razón. Y entonces es lo mismo, aunque tú pienses que tienes la razón, si vas a agredir, vas a hacer daño a otras personas o a propiedades, inmediatamente perdiste la razón. Entonces, más que nada, está en contra de ellos mismos. No, y actuando Exacto, quizás... y eso invita a veces desafortunadamente una reacción igual. Entonces, otras personas que ni siquiera... y no se resuelve. En otras personas, como tú decías, que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera saben en realidad porque están ahí. Claro. Están invitados al show. No, y estás haciendo lo que critica. Entonces, Y estás haciendo lo que critica, porque Exacto. si le tiras y hieres a otras personas, Exacto. por la cual tú Yo- estás hablando yo de la eso- verdad, tú estás haciendo lo mismo. yo en así eso que- sí soy bien claro. Ya. Yo no pienso que hay una igualdad completa, pero tampoco pienso que esa es la manera de resolverlo. So, Ya. Bueno, estos son temas que no es para medicina en su hogar, pero lo podemos analizar porque yo creo que ahí entra la salud mental y yo creo que ahí es donde hay que buscar los balances, como usted siempre Y estas son menciona. conversaciones que quizás No, personas sobremesa, tienen esto en es su una casa. Aquí las tenemos. todo el mundo, no, Y esto después es, entremos esto es en la nuestro sala de tema, esto es en la sala de la tu casa de la persona. Right. Y te aseguro que todas estas conversaciones las tienen y esto nos ayuda a entender muchas veces, a veces las posiciones que uno toma. No, igual, la posición de uno, claro. hablándolas a veces, se puede Exactamente. orientar de otra forma. No, y y mirarla oír de otro ángulo, porque otras aquí nada más ideas. quiere mirar de un solo ángulo y Claro, eso tiene claro. otros ángulos que también hay que Sí, ese es un tema que pudiéramos estar hablando Sí, no, por 10 pues sí, días porque consecutivos. entonces Y tenemos al esperando. doctor, para usted, doctor Fico, para mí, doctor Tres Golpes, esperando para conversar con nosotros. Buenos días, doctor. Es que teníamos que comenzar así. Doctor Fico, Aquí estamos. ahí está usted. No, es que yo creo que mi director a lo mejor tiene un problema bueno, él vino hoy con un problema de dolor en una muñeca y quizás eso le cueste. Y entonces al no verlo pensé que el chino estaba envuelto otra vez en esto. El Zoom, que es chino. Que dicho sea de paso, no lo borré ya, pero yo puse un artículo hoy en mi página y Facebook me mandó un mensaje, no sé si tú no lo has borrado, pues yo mío lo borré, de que no, que eso era falso, que eso no, ese reportaje era falso y que no podía salir ahí porque estaba mintiendo y hablando de cosas que no eran falsas. Ese es el reportaje que algo más que agregó la infeccióloga china que trabajó ahí en el laboratorio, en ese proceso. Pero parece que de la manera que ella lo expresó, tan tajante y tan claro y tan devenido, Facebook no le gusta eso. No, le temblequeó las rodillas. Pero un momento que no tuve oportunidad, cuando vimos al doctor el otro día, doctor, usted explicó que el nuevo look suyo fue casi un accidente, pero le quiero decir la verdad, luce muy bien. Wow. Yo siendo... ¿Usted quiere decirle que no se deje crecer el pelo? No, que luce, No, pero lo que sí es cierto es que de verdad el doctor ahora luce mejor que hace unos días atrás. Parece que eso de No, claro, y eso de lo su estuvo molestando condición. porque Él estaba se le puede afectado. ver ahora en la cara. ¿Cuál que es la está palabra que usted usa? Resoñente, usted lo dice aquí. rejuveneciendo. No, es que nosotros rozagante. 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 Ya. Bueno, sin los 3 golpes, por favor, porque y eso hay que explicarlo, porque la gente Loco por pensará, comerme pero ¿cómo un 3 golpes? Se dan golpes de eso lo hablamos más adelante. Pero estuvimos hablando, porque yo creo que de verdad el doctor, aparte de su práctica, él es un científico, porque él se dedica a estar buscando información en todas partes para ayudarnos a entender y cómo a veces los médicos convencionales, los que utilizan la medicina, los que fueron a las escuelas de medicina, a veces se les olvida, tengo un acompañamiento musical ahí excelente, la medicina se separa bastante de lo que era la medicina tradicional antes, que todo eran cocimientos y este tipo de cosas. Y entonces lo que hacen es que ahora se procesa y se le ponen ingredientes que a lo mejor eso le afecta, y eso hablamos de cuántos medicamentos pueden impactar en la persona y después nos damos cuenta de que estamos haciendo algo negativo. Y el doctor estuvimos conversando sobre ese particular y fue una conversación para mí excelente porque me dio una luz enorme. Doctor, Sí. ayúdeme, porque aquí no es para combatir a nadie, sino es para adquirir información para mejorarnos nosotros, como usted siempre dice,
el doctor Llama, al igual que el doctor Fernández, es prevenir. Y a veces no nos damos cuenta y vamos al medicamento que tiene otros ingredientes que nos pueden afectar cuando hay otros productos que tienen la misma capacidad de resolver y no nos afectan a nuestra vida. Ahí le dejo para que nos guíe y después vendrán las preguntas. Ya. Saludos a todos. La verdad es que me siento muy contento porque no me esperaba que iba a estar el viernes hablando en Medicina en su Hogar. Pero para mí es motivo de estímulo el estar con ustedes. Me gusta el grupo, me gusta, como dicen, creo que son los mexicanos, me gusta la vibra. La vibra. Hay vibra aquí. Y dicho sea de paso, con lo de que me queda bien el recorte, me sentí como si ustedes fueron los 3 que echaron a Pedro en el pozo. Pero gracias por el estímulo. Ay, Dios mío. Mira, Luis, tú me hiciste un comentario muy interesante con respecto a la infección del COVID-19. Y fue el país de Uganda, creo que fue que me estuviste diciendo. Sí, señor. Que ellos estuvieron revisando estadísticamente a los pacientes que estaban consumiendo la hidroxicloroquina y el zinc, que ha traído mucha controversia al campo médico, ¿no? Porque hay un grupo que dice que funciona y hay otro grupo que dice que no funciona, ¿verdad? Eso me hizo recordar a un médico cirujano muy famoso que se llamó Burkitt. Burkitt fue un cirujano que describió un tumor que venía del sistema linfático. Y los tumores, cuando vienen del sistema linfático, por lo general se denominan, en términos general, linfoma. Dependiendo del tipo de celulita que tiene, se le llama linfoma de Burkitt, que lleva el nombre de este cirujano, o los linfomas regulares. Hay otros linfomas que se llaman non-Hodgkin linfomas, pero todos son en general linfomas, porque vienen de algún tipo de célula blanca, de algún tipo de los glóbulos blancos, forman estos linfomas. Entonces, este señor, que creo que fue nominado al Premio Nobel de Medicina, si mal no recuerdo, el doctor Burkitt, nominado, o sea que no lo ganó, pero nominado, y ser nominado para el Premio Nobel ya es una victoria. Él se fue a África y se fue a una tribu que creo que se llama, sacando de allá adentro, creo que se llama Bantu, la tribu. Entonces él se dio cuenta que estos pacientes en esta tribu de Bantú en África, no me acuerdo el país, pero ese era el nombre de la aldea, él se dio cuenta que había una baja incidencia de obesidad, baja incidencia de diabetes, baja incidencia de enfermedades cardiovasculares y baja incidencia de cáncer. Si recordamos, en un programa o 2 programas anteriores, nosotros mencionamos que dentro de las 5 causas principales de discapacidad o disability y de mortalidad, o sea, morbilidad y mortalidad, enfermedad y muerte, de las 5 primeras causas tenemos la primera, enfermedades cardiovasculares, la segunda, como el infarto, por ejemplo, el infarto del miocardio, la angina de pecho, que vamos a tener un programa aparte para estas cosas, porque es el number 1 killer, es el que asesina de número 1 en los Estados Unidos y casi en el mundo entero. En el segundo tenemos cáncer también,
que es otro que se lleva a mucha gente. Hablamos de una cifra de más de 500.000 personas que mueren por cáncer al año. Y del infarto y de enfermedades cardiovasculares, 600.000 o más. Pero eso es en el mundo, ¿verdad? 500.000 en el mundo. ¿Perdón? ¿Esos 500.000 es en el mundo o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos solamente. Sí, sí, en Estados Unidos estamos hablando. O sea, son muchos. Oh. Entre cáncer y enfermedades cardiovasculares se van más de 1 millón. My God. Más de 1 millón, son mucha gente. Como número 3, dijimos que ya, según las estadísticas, últimas estadísticas del 2018, ahí en ese tercer lugar están los accidentes, como por ejemplo accidentes de vehículos o accidentes en construcción o accidentes en general, ¿verdad? Y que el COVID posiblemente en la próxima estadística que va a salir este año de 2020 va a localizarse en ese tercer puesto, ¿verdad? Porque ya sabemos que pasamos los 200.000 pacientes que lamentablemente han fallecido. Y los casos de contagio, ya sabe que vamos por varios millones, ¿no? Estas enfermedades crónicas, el doctor Burkitt se dio cuenta que allá en la tribu de Bantú estaban en número disminuido. Y como observador e investigador médico, él se dio cuenta que esta población consumía en cantidades apreciables, grandes cantidades, consumían alimentos con fibra. Eran consumidores empedernidos de la fibra. Eso era parte de lo que ellos comían y de lo que a ellos les gustaba. Entonces, si recordamos también en un programa pasado, dijimos que la fibra es posiblemente el alimento que más le gusta a las bacterias, a los virus y a los hongos que están ahí en nuestro intestino, que forman la flora bacteriana, que aunque se le diga flora bacteriana, en realidad es un término que se usa para los tres. Hasta protozoos hay ahí que son organismos unicelulares también. O sea, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos y tenemos esos protozoos ahí que lo que más les gusta a ellos consumir es la fibra. Y la fibra, el nombre moderno que se le ha puesto a la fibra es prebiótico, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que estos pacientes africanos de esta tribu, al consumir grandes cantidades de prebióticos, de fibras, entonces se veía una cantidad de enfermedades vasculares, enfermedades de cáncer, enfermedades pulmonares, todas esas enfermedades crónicas se veía que disminuía en incidencia o, dicho de otra manera, disminuían los números de ese tipo de enfermedades. Estos pacientes, como hacían esta dieta de fibra, entonces sus excrementos eran muy grandes y muy formados. De tal manera que hubo quien dijo, muy apropiadamente, que mientras más grandes son sus materias fecales, más chiquitos se vuelven las habitaciones de los hospitales. Dicho de otra manera, mientras más fibra usted coma, menos chance tiene de caer admitido al hospital. Y esto es muy sencillo, porque si usted come mucha fibra, está comiendo muchos prebióticos y las bacterias en su intestino están de fiesta diaria porque usted está comiendo mucha fibra. Entonces, lo más importante, y sabemos que es uno de los pilares de la salud, es tener un microbioma intestinal que sea muy diverso, que tenga
de las bacterias tipo A, tipo B, tipo C, así hasta la Z, que haya mucha variedad. Y aparte de que haya mucha variedad, de que las bacterias que nos ayudan se aumenten en número y las bacterias que no nos ayudan se bajen en número. Y así pueda haber un consorcio de células bacterianas y de virus y de hongos que trabajen a nuestro favor. Doctor, lo podemos dejar en favor, porque tengo Sí. que hacer una pausa. Y regresamos, y también quiero enviarle al señor Humberto Stenós, un periodista de primera categoría, una persona preparadísima. Esas son las personas que deberían estar en los medios de comunicación, informando y orientando a esta comunidad. Y él hace un análisis pequeñito, ¿no? Pero que me dijo el doctor Llamo que él Algo que conversamos ahí. vamos a cuando regresemos para poderle dar la respuesta al periodista Stenós. Nos vamos y regresamos en unos segundos. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. Te esperamos. Bueno, ya de regreso vamos a continuar escuchando al doctor Fico, pero antes, para que le puedas dar una respuesta a Stenós que nos escribió con un mensaje. Sí, él nos comentaba que le pareció interesante la conversación de él y obviamente no quiero abundar mucho en el tema porque estamos conversando con el doctor Fico hoy, pero definitivamente eso fue un tema que tocamos ayer, de cuando los pacientes salen, cuando le dan de alta, cuando salen del hospital, sobre todo personas mayores, el proceso del alta como tal es muy rápido y no se toma el tiempo para educar un poquito al paciente en los medicamentos. Obviamente tampoco tienen toda la información de lo que tienen en la casa. Mi consejo rapidito es, por favor, todo que tiene un familiar que es una persona mayor que está en un hospital, si tienes la oportunidad de estar ahí el día que le van a dar de alta, ve, porque va a ser de mucha ayuda. Y la otra es que ese programa de transición que se hacía, de cuidado de transición, que se hizo como un programa piloto y desafortunadamente lo pararon de hacer. Por lo menos con la intensidad que se hacía antes, ahora se hace con enfermera, pero había un personal más especializado haciendo esto. Es sumamente necesario. Yo lo encuentro que es sumamente necesario y los médicos primarios, que por cierto se creó hasta un código para que pudieran biliar un poquito más por esa primera visita, que por favor que lo practiquen porque es sumamente importante. Necesario para otro día podemos seguir hablando de eso, pero para no más. tomarle mucho tiempo al doctor. Ya. Doctor Fico, Sí. lo escuchamos, lo dejé ahí en favor. La materia fecal. No. Ahí no llegué, doctor. No sé si usted iba por ese camino, pero ahí no ha llegado. Bueno, tú sabes que yo soy gastroenterólogo de formación. Yo sé, yo lo sé. Okay.
Mira, el doctor Llamo acaba de mencionar una cosa que yo he encontrado sumamente clave en este asunto de ayudar a la comunidad. Y es el asunto de presentarse allá al hospital cuando se vaya a dar de alta al paciente. Porque el paciente, aunque sea entrado en edad o no sea entrado en edad, el paciente cuando está en un ambiente hospitalario no absorbe tan bien la información como si estuviera fuera del hospital, por razones obvias. El hospital puede ser un medio para aumentar la ansiedad en los pacientes y entonces el entendimiento quizás del paciente en la de alta no está tan apropiado. O sea que es muy buena observación la que acaba de hacer el doctor Llamo. Él también dijo otra cosa clave, y es que me recordó cuando habló de código, de que en el mismo, creo que en el mismo Medicare incluso, hay un código que le paga al médico primario cuando da, ¿cómo decirle? Por ejemplo, si junta a varios pacientes con hipertensión, puede tener un código de grupo. Y eso sería fantástico para la población, que se eduque masivamente en las consultas. Eso sería un palo, como decimos los latinos. Bueno, entonces decía que después de este hallazgo del doctor Burkitt allá en África, de que mientras más fibra comía el paciente, menos se enfermaba, se dijo con ello que como estos pacientes africanos tenían una materia fecal muy grande, se dijo que mientras más grande sea su materia fecal y más formada, menos son los chances que usted tiene de caer en el hospital. Así. Porque ahora estamos entendiendo que esas bacterias intestinales pueden producir 500 cosas. Le voy a decir varios ejemplos. Pueden producir serotonina, pueden producir dopamina, pueden producir muchas sustancias naturales que el cerebro necesita. Entonces ya se ha descubierto este eje, esta conexión que hay directa entre el intestino y el cerebro. De manera tal que dependiendo del tipo de bacterias que usted tenga en su intestino, va a ser más o menos saludable. Y también eso que me mencionó Luis, que les acabo de decir, de que en Uganda hay Sí. menos COVID. Entendí yo que me dijo Luis. Ajá. Mucho Okay. menos. Mucho menos COVID. Miren, si ustedes tiran una línea imaginaria en el Ecuador, todo lo que está por debajo, la mayor cantidad de enfermedad que se manifiesta debajo de esta línea imaginaria del Ecuador, de lo que más mueren la gente de abajo de ese eje del Ecuador es de enfermedades infecciosas, como el paludismo, la malaria, ¿verdad? Por ejemplo, la tuberculosis. Ahora, de ese eje hacia arriba, que es donde estamos nosotros, gran parte de Centroamérica, de México, Estados Unidos, Canadá, los países europeos, parte de la China, de la Siberia, la gran cantidad de mortalidad y de enfermedad en estos pacientes son las enfermedades autoinmunes. Y la razón principal de ello es que en el intestino, y este es otro de los pilares de la salud, está la línea del epitelio del intestino. Todas esas células forman una sola hilera de células. Es como una verja de un solo bloque. Y al ser una verjita así, con una sola hilera de células, es muy fácil que se rompa y es muy fácil que se entren por ahí desde la
materia fecal se entren muchas cosas que causan los 3 problemas básicos del 90-95% de todas las enfermedades. Esas 3 causas raíces son la inflamación crónica, por ahí se meten muchas cosas que inflaman el sistema, en lo que llamamos en medicina es un problema sistémico. De ahí de la materia fecal se pueden entrar por esa barrera intestinal dañada, que se nos empieza a dañar desde la niñez, se entran muchas cosas que oxidan al cuerpo, causando oxidación sistémica también, y por ahí también se entran cosas que dañan a nuestro sistema inmunológico y causan autoinmunidad. Entonces, en estos países que están debajo del Ecuador, hacia abajo, como se enfrentan a muchos agentes infecciosos, tienen un sistema de defensa más desarrollado que los que estamos por encima de ese nivel del Ecuador. Entonces esa es una de las razones. Por eso que ustedes ven más enfermedades autoinmunes de esa mitad hacia arriba. Enfermedades autoinmunes como ¿cuáles? El lupus, la artritis reumatoidea, la diabetes tipo 1, la miastenia, la esclerosis múltiple. O sea, no es que no se vean infecciones de la parte de la mitad del Ecuador hacia arriba, y no es que no se vean enfermedades autoinmunes de la parte del Ecuador hacia abajo, pero sí se ha visto esta observación, y una de las personas más prominentes que se ha dado cuenta de esta diferencia es el doctor Fasano, que es un gastroenterólogo pediatra del Mass General Hospital. Doctor, permiso, le quiero hacer una pregunta ahora que estaba hablando de autoinmune, y algo que me parece a mí, he percibido un poquito que he estado leyendo, y bueno, usted, la especialidad exacta para yo hacerle la pregunta, Crohn disease, me da la impresión de que tenemos más casos de Crohn. Sí. ¿Esto es lo correcto, sí o no? Cierto, y es una enfermedad autoinmune. Sí, por eso que estaba usted hablando de la enfermedad autoinmune, y me parece que estoy escuchando cada vez más muchos pacientes con Crohn disease, en pacientes que incluso cada vez más jóvenes debutando con Crohn disease, con la enfermedad de Crohn. Sí. Y bueno, una preguntita para poder entender, porque ustedes hablan en términos La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune, una de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa? Que autoinmune es que automáticamente se impacta el sistema inmunológico, o es que es bueno aclarar eso para que las personas puedan entender. Sí, claro. Básicamente, cuando, por ejemplo, comemos algo, comemos hay personas que comen, por ejemplo, camarón, vamos a poner eso, ¿verdad? Y entonces cuando el camarón entra en esa persona que está en el intestino y va a atravesar esa barrera epitelial, ahí en la barrera epitelial hay unos químicos naturales, hay unos receptores allí. ¿Se acuerdan? Que hablamos de que parece como el catcher de béisbol. Y ese receptor se da cuenta si lo que viene hacia adentro para el cuerpo, hacia la sangre, es amigo o es enemigo. Ya. Lo que se dice en inglés, si es friend or foe, F-O-E, amigo o enemigo. Ok, vamos a decir que esto entra medalaganariamente porque esa barrera la hemos dañado mucho con comida rápida, la hemos dañado mucho con la ansiedad, porque la ansiedad daña el intestino, lo hemos dañado mucho con el no haber dormido, lo hemos dañado mucho por no comer lo que tenemos que comer, por ejemplo, porque hemos abusado del glifosato que está en la comida que ha sido tratada con herbicidas. Entonces, esta partícula entra al cuerpo, se da cuenta el sistema de defensa que no es amigo y empieza una lucha feroz, como con el COVID. Hay una reacción del sistema inmunológico
para tratar de acallar a ese enemigo. ¿Qué pasa? Que en el fuego que empieza del sistema de defensa al enemigo, el sistema de defensa se equivoca y en vez de darle el perdigonazo al enemigo, se lo da a otra cosa que es del cuerpo. Y por eso es que se llama autoinmune. Ya. O sea, que es como el fuego que se arma por ejemplo, la guerra de Vietnam. Cuando entraron los estadounidenses allá, no se daban cuenta de que se estaba movilizando hacia el norte, eran los vietnamitas, y al tirar el tiro se equivocaban y mataban o herían a un estadounidense. Eso es lo que se llama autoinmune. Ya veo. Sí, ataque bien sobre aclarado, el... bien aclarado. Súper La buena verdad. explicación, un ataque del cuerpo sobre el cuerpo. claro. Y eso, doctor, y lo ha mencionado muchísimas veces y quiero seguir apoyando eso a nuestros televidentes, que la importancia del intestino grueso y la flora o la prebiótica siendo el gateway a nuestro cuerpo, por ahí entra, absorbemos muchísimas cosas al cuerpo y tener ese, y vamos a decirlo, ese órgano saludable y funcionando adecuadamente es muy importante. Gracias, doctor, y que siga por ahí para allá. No, yo creo que hay personas que no hayan entendido lo que es autoinmune ahora en este momento, pero era bueno aclararlo porque Claro, se por le supuesto, pueden dar tienes toda la razón, porque estamos hablando y no nos el damos término cuenta. médico y entonces- Tienes toda la razón, tienes toda la razón. No, y eso tiene incidencia. Es tan importante esto que estamos hablando de la autoinmunidad, que tiene incidencia en enfermedades como el autismo, en enfermedades como la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1, en el Parkinson, en el Alzheimer, Increíble. de manera tal que en cada una de estas enfermedades los investigadores se están dando cuenta que de esa flora intestinal hay bacterias en particular que bajan y producen tal o cual enfermedad. Fíjense, por ejemplo, en el cáncer de seno, esto es muy interesante. En el cáncer de seno, los investigadores se dieron cuenta que la bacteria que predominaba en el microbioma del seno, porque ya hemos mencionado que hay de estas bacterias posiblemente en cada sistema, en el sistema respiratorio, en el sistema urinario, en toda la piel, ¿verdad? Y también se ha encontrado en el seno. Entonces, en el seno se dieron cuenta los investigadores que la bacteria que predomina en el cáncer de mama es el estafilococo. Entonces, ahora estamos viendo si hay alguna relación del estafilococo con el cáncer de seno. ¿Por qué? Porque en el seno que no tiene cáncer, creo que se encontró una bacteria, y se lo voy a decir en el próximo programa, pero creo que es una bacteria que se llama Corynebacteria. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Bueno, de que usted tiene que quizás aumentar las bacterias en su intestino que no tengan que ver con el estafilococo. Ya. Porque el estafilococo posiblemente se está mudando para el seno. Ya. O sea, yo le estoy hablando de ciencia reciente. Increíble. Pero bueno, Es de verdad, sinceramente, este programa es espectacular. Es una clase que yo creo que la persona lo puede entender. Está a un nivel altísimo, pero de la manera que se expresa uno lo puede entender. Y quizás tal vez aprender a proteger para que eso no se altere. Porque me imagino que es también con el comportamiento de uno, cómo uno se alimenta, cómo uno hace... ¿No? Por supuesto, la alimentación es la clave de todo lo que está diciendo el doctor. Y obviamente, O tenemos que ir obviamente, bueno, es exactamente, y a eso es a lo que me iba a referir. Obviamente, cuando el doctor dice trazas esta línea y te vas para abajo a los países africanos, nosotros no estamos en condiciones de que vamos a igualarnos a la dieta de ellos. Claro. Y la razón es, o sea, nosotros podemos incrementar el consumo de vegetales, todo, pero obviamente, y el doctor lo mencionó,
nosotros porque tenemos una población tan grande, de países más desarrollados, donde hay un interés por poner la comida en los mercados, etcétera, usamos muchos productos a la hora de cultivar los alimentos. En estos países, Y para preservarlos. en estos países y para preservarlos. En estos países, obviamente, se mueren de enfermedades infecciosas, tienen problemas nutricionales en el sentido, a lo mejor están un poco desnutridos en el sentido de la cantidad del aporte calórico para lo que hacen, pero la dieta es mucho más natural, porque ellos están comiendo cosas naturales, ¿no? Esos gobiernos no están muy preocupados por suplir comida a todas estas tribus, a todos los mercados, etcétera. Muchas de estas personas viven en áreas alejadas, rurales, entonces, pero la dieta es más natural, definitivamente. No solamente que es fibra, porque están comiendo de la tierra, están comiendo cosas naturales. Cuando digo de la tierra, lo que cultivamos, ¿verdad? Obviamente un alto contenido de fibra, pero además natural. Esa fibra no está mezclada con un producto, con un químico para mantenerla y preservarla y vendértela por los 12 meses en el mercado. O sea que estaría bueno poder conocer la estadística en las ciudades, porque en África hay ciudades que están bien desarrolladas, igual que aquí. Vamos a estar claros Sí, en eso. algunas. Bueno, pero las hay, para ver hay. cómo funciona eso, porque eso pudiera, o ellos siguen manteniendo, aunque esas ciudades se han desarrollado, su sistema, pero yo creo que todo cambia cuando... Sería interesante, como tú dices, la comparación entre Johannesburgo y las otras áreas de afuera. Exacto, porque eso nos ayudaría a tener una idea mucho Pero más de acuerdo, aquí en el esfuerzo de, como dice el doctor, mantener un nivel alto en los supermercados y tener availability de todo a todas las personas, se incluyen químicas, insecticidas y cosas que definitivamente nos tienen que impactar. Exactamente, aunque tú lo tengas que poner en el producto, lo que contiene, yo te aseguro a ti que el 90% de las personas no leen eso. No lo leen, sí, porque si lo leyeran entonces a lo mejor... No, de nuevo, y en el balance es decir, 330 millones de personas que estamos tratando de vivir a cierto nivel, entonces, ¿cómo se maneja eso de asegurar de que hay siempre comida en Publix? Yo te aseguro que, bueno, tú sabes lo que yo creo, que lo que hay que evitar es hacer estas ciudades enormes, tan enormes, que nos van a traer todos esos problemas, no solamente de salud, sino de otras cosas también. Usted lo que está diciendo que esas ciudades grandes que son corridas por demócratas, eliminarlas. Yo no estoy hablando con problemas de partidismo, está pero sí diciendo estoy hablando de que no es lo mismo. Y uno lo ha vivido, el que conoció Miami cuando tenía 400.000 personas. Pero ¿tú entiendes? Tú tenías acceso a muchas cosas que hoy en día se te dificulta y entonces tu vida cambia. Y al cambiar tu vida, cambia también tu salud. Doctor, porque a lo mejor en esta puede tener usted la oportunidad porque no se nos acaba el tiempo, le quedan 5 minutos, con el doctor no alcanza el tiempo, pero para que le diga por lo menos uno de los golpes, porque se ha mencionado para aclararle a las personas qué son los 3 golpes, no vayan a pensar que vayan por la línea de la violencia. No, mira, me está dando por donde me gusta ahora mismo. Porque primero, no me he desayunado. Segundo, ahora mismito en mi casa hay plátano, hay queso, hay salchichón y hay huevo. Así que ya tenemos. Hay que combinar el programa con el doctor Martínez para los huevos criollos, eso. Y comunicarle al doctor ya aquí en vivo y a todo color que ya a partir de la semana que viene podemos traer el invitado al estudio. Qué bueno. ¿Sí? Sí, entonces quiere decir que usted puede, cuando venga al estudio, ya puede traer sus 3 golpes. Trae un sample. Luis. Trae un sample de los 3 golpes para compartirlo también con los televidentes. Sí, para que los televidentes nos jueguen a nosotros comer. Así como lo vamos a compartir. Ambos que están desesperados por los 3 golpes. No voy a hacer que sean muy duros los 3 golpes y tenga un problema. Doctor. Yo por lo menos les prometo que le voy a llevar una foto a cada uno para que se la lleven a la casa. Eso no se vale, doctor. Mira, bueno, lo que mencionó el doctor Llamo es muy interesante. ¿Cómo sería esta estadística
entre África del Sur, por ejemplo, el país de África del Sur, Johannesburgo, y los demás países Sí, claro. que no están tan desarrollados. Miren, si por ejemplo, como yo les mencioné en un programa anterior, si cogemos un niño, por ejemplo, de La Habana, o de Santo Domingo, ¿verdad? O de Kingston, en Jamaica, o de San Juan, en Puerto Rico. Este niño que se está criando en la ciudad capital tiene más chances de usar zapatos, ¿verdad? ¿Tiene más chances de? Usar zapatos. Usar Ok, zapatos ok. que el niño que vive en las periferias de la capital o incluso en ciudades del interior del país. Tiene más chances. O sea, que por ende, o sea que de esa manera, el niño que vive en el campo tiene más chance de andar descalzo en las calles, en los sitios de cultivo y en el área en general. ¿Y qué pasa cuando un niño anda descalzo? Bueno, que tiene un contacto mayor con la naturaleza, y la naturaleza también, para mí fue Dios que le dio el microbioma de la tierra. O sea que en la tierra hay bacterias y hay muchos microorganismos. Entonces, hay una hipótesis que se llama de la higiene, que es muy interesante, luego la vamos a ver, que tiene que ver con que del Ecuador hacia abajo hay más enfermedades infecciosas y que del Ecuador hacia arriba hay más enfermedades autoinmunes, como la que mencionamos. Y esto es muy interesante, repito, porque mientras más el niño está en contacto con la naturaleza, menos chance tiene de que le den enfermedades inmunes. Por lo que ya dijimos, porque tiene un sistema de defensa mejor preparado para los enemigos cuando entran. Entonces, por ejemplo, el niño de la ciudad desarrolla más enfermedades atópicas como el eczema, enfermedades alérgicas de la piel, enfermedades alérgicas en general, incluso el asma, son menos frecuentes en el campo que en la ciudad, porque el niño está más en contacto en la naturaleza en el campo que en la ciudad. Ya yo le he dicho a ustedes que yo hago mi recorrido por el patio descalzo casi todos los días con mi perrito. En otras palabras, tenemos que regresar al comienzo. Usted dice que tenemos que aprender del pasado. Y en el pasado se vivía con la naturaleza, con lo que nos rodeaba, el medio ambiente, y nos preparaba para poder sobrevivir. Y desgraciadamente ahora nos encerramos, estamos en un cucún ahí, protegiéndonos de todo, y cuando salimos nos acaban. Se nos acabó el tiempo. Sencillito, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero súper interesante. Por suerte, no. la semana que viene ya podemos tener Ya al el doctor, sí, el lunes va a traer un golpe. No los tenemos. Por si acaso, no vaya a ser que no estemos preparados y entonces tenga el doctor que atendernos aquí en el estudio. Doctor, de verdad, muchísimas gracias a usted. No solamente hace un programa educativo, pero sino lo hace ameno. Es decir, que la persona se queda con deseo de seguir escuchándolo, porque de verdad... Pero que no se nos olvide que con el próximo programa, para continuar no brincar a otro, porque todavía hay mucho que hablar. No, y que esto es bueno, porque estamos en un momento crítico, que fortalecernos nosotros y nuestro sistema es extremadamente importante. Quería decir algo, doctor, para cerrar, porque ya estoy pasado de tiempo. Para el lunes tenemos la opción de seguir con la segunda parte de la hipertensión. Yo creo que sí. De hacer un update en las cosas que se nos quedaron pendientes del COVID. El dióxido de cloro, y las otras medicaciones que se están usando. Podemos combinarlo, vamos a seguir en esta línea y podemos combinarlo después. Y esta conversación, doctor, bien rápido, lo que usted mencionó ahora de la tierra y descalzo, quiero que sepa, hace un par de meses atrás cuando usted lo mencionó, cada vez ahora que voy a salir al patio de mi casa, ando descalzo. Sí, pero ojo con eso, porque acuérdate que no es el patio mismo que salían ellos. Porque aquí tú le echas, entiendo, le echas pero... químicos para matar y ya entonces te entran los químicos también. Pero eso es otro tema. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros
y de verdad he disfrutado de este programa Muchísimo. enormemente. Y yo sé que lo van a disfrutar a las 12 también en la Meca Radio, la mejor radio de la internet. Y a las 3 y a las 8 y a las otras horas. No hay duda ninguna. Y pasen un fin de semana excelente con su familia y tienen una cita el lunes aquí con nosotros en Medicina en su Hogar.